Hola, ¿qué tal? Gracias por estar de nuevo con nosotros en Páginas Vivas desde la Biblioteca Nacional de Costa Rica, desde la hemeroteca de la Biblioteca Nacional. Hoy tenemos la grata compañía de una figura conocedora de la literatura costarricense, de la historia, de exquisita sensibilidad literaria también, porque es colega nuestro aquí en la biblioteca con su programa Al Pie de la Letra, iba a decir Páginas Vivas, Al Pie de la Letra, y se trata de don Leonardo Sancho, quien está de nuevo con nosotros. Leonardo, Roberto, gusto en saludarte. realmente un gusto estar nuevamente aquí en Páginas Vivas, en este programa tan particular y tan especial de la queridísima Biblioteca Nacional Miguel Obregón Lizano. Ciertamente, queridísima Biblioteca Nacional que nos ha dado esta oportunidad de compartir con el público espacios tan importantes. Y don Leonardo nos va a ilustrar hoy sobre una figura mítica, legendaria, histórica, escritor extraordinario, educador, filólogo, un hombre que podría ser, que de hecho es un hombre de nuestro tiempo, Absolutamente. don Carlos Gallini. Es más, fue un adelantado a su época, don Carlos Gallini. Es un adelantado a su época, podríamos decirlo, y luego mucho más que eso, porque ahora que este año, en el 2025, estamos conmemorando el centenario de su fallecimiento y también podríamos decir estamos conmemorando el 160 aniversario de su nacimiento. Porque él nace en 1865 y fallece en 1925. Entonces este año, en el 2025, estamos de doble celebración, el centenario Sí, del muy bien, fallecimiento y sí. el 160 Resulta interesante, cabalístico que aniversario. llaman. Exactamente, es cabalístico. ¿Fue adelantado de su época? Podríamos decirlo que sí, pero también, ¿cómo decir que él se adelantó más bien a nuestra época? Es alguien que ha trascendido muchísimo en el tiempo y en el espacio porque su obra prevalece, su obra permanece eh, todavía. En el 2025 podemos seguir hablando de los temas y de los problemas que él evidenció en su trabajo como maestro, en su trabajo como lingüista, como lexicógrafo y en su trabajo también como literato. Quiere decir, Leonardo, que si leemos ahora en el 2025 El árbol enfermo o La caída del águila, sentimos que estas páginas son tremendamente actuales. Absolutamente. Con las políticas internacionales que hay con respecto a la defensa de los espacios nacionales, con respecto a la defensa de la identidad y de la cultura nacional, y sobre todo lo que se piensa cuando hablamos del concepto de soberanía. La caída del águila es una novela que Gallini la publica en 1920. El árbol enfermo es una novela que la publica en 1918. Y en ellas Carlos Gallini planteaba el tema de la pérdida de identidad, el tema de la absorción por parte de la cultura yanqui, como se llamaba en aquel momento. Eh, También se planteaba el tema del antiimperialismo. No perdamos de vista que en esa época, primera mitad primeras décadas del siglo XX, Costa Rica era un enclave bananero. Ciertamente. Era un enclave bananero y por aquella época los Estados Unidos se había hecho con, había construido el canal de Panamá. Entonces, Costa Rica era vecino de Panamá y toda esta zona de tránsito comercial y
de tráfico de mercancías, que es el Canal de Panamá, pues estaba muy cerca de Costa Rica y por supuesto pues existe el concepto de las repúblicas bananeras. Estábamos influidos por... Totalmente influidos, incluso existía un tema de aculturación que ya lo había planteado otro escritor guatemalteco, Máximo Sotohol, en la novela El Problema. ¿Por qué? Porque esta zona, esta zona geográfica es una zona pues bastante qué sé yo, atractiva por el paso de un mar al otro mar, el paso entre el Caribe Claro. y el mar Pacífico. No perdamos de vista que durante muchísimos años se creyó que una posibilidad de transitar entre el mar, el Caribe o el Atlántico y el Pacífico era por medio del río San Juan, el Ciertamente. canal de Nicaragua. Sí, casi que parecía un canal natural. Exacto, exactamente. Y eso fue muy importante para la guerra de 1856-1857. Era lo que querían apropiarse en Claro. aquel momento. Claro, ya en la época de Gallini ya son repúblicas bananeras, está el Canal de Panamá, y él lo plantea en la novela El árbol enfermo, de la injerencia de una cultura ajena que comienza poco a poco a seducir a los habitantes de esta nación costarricense, esta pequeña nación Qué costarricense, interesante. Con dos lecturas, es con dos decir, lecturas. la narrativa del árbol enfermo Sí, en la sí, sí, finca del sí. personaje que se llama, por aquí lo teníamos, Rafael Montalvo del Rafael Montalvo, Rafael Montalvo, que es el dueño de la finca que se llama Liguerón. donde está, claro, Y esa gran metáfora del árbol que está siendo carcomido por una plaga de termitas probablemente, que sí, poco a poco lo va minando, lo van minando y sí, lo van a tumbar. claro, Lo tumban, como bien ocurre en la novela, pero no vamos a hacer sí, sí, claro. adelantos ni spoiler para quienes están siguiendo Páginas Vivas. En La caída del águila, Gallini construye un mundo imaginario. A mí me parece una novela fascinante, que incluso yo la considero una rara avis, para utilizar este término de la botánica o Sí, ujú. de la biología, la rara avis, Rara avis, como no, porque es de ciencia ficción. Es una novela de ciencia ficción. Carlos Gallini echa mano de elementos de las novelas fantásticas, de las novelas de Julio Verne, pero hay un personaje que dice que no queremos pasar a la historia como personajes de Julio Verne. ¿Por qué? Porque uno de los descendientes de los próceres de la guerra del 56, Roberto Mora, se llama el personaje, hace un grupo de otros personajes centroamericanos, alemanes, japoneses y también peruanos, que se llama Los Caballeros de la Libertad. La novela comienza cuando Centroamérica ya es una colonia norteamericana. Y este grupo de los Caballeros de la Libertad, que además hay un detalle interesantísimo, hablan entre ellos en esperanto. Y hablan en esperanto, Gallini es un esperantista y él entendía el esperanto como una lengua de comunicación universal. Entonces estos grupos de los Caballeros de la Libertad hablan en esperanto, se comunican entre ellos en esperanto y secuestran a uno de los ministros norteamericanos y a su comitiva que venían a visitar la colonia de Costa Rica para ver cómo iba el progreso. Entonces los secuestran, los llevan a la isla del Coco. La isla del Coco es esta isla que ya había sido objeto de varias expediciones científicas. Creo que don Henry Pittier anduvo por ahí y otros científicos. Entonces a Gallini le sirve muy bien construir esa ficción en la isla del Coco, porque estos caballeros de la libertad son los que con su ejército y con una
con un arma que se llama la niponita. Perdón, ¿cómo La se llama? niponita. La niponita. La niponita, sí, es un arma letal, es sí, algo, la bomba atómica es cualquier cosa a la par de eso. Sí, Al final hacen que el águila caiga. El águila es representado por los Estados Unidos. Entonces, ¿por qué digo yo que hay una gran vigencia, Roberto? Por todo lo que estamos viviendo en este momento. sobra decir. Sobra decirlo. Ya los Estados Unidos, con las nuevas políticas internacionales hacia el Canal de Panamá, están diciendo, no, es que el Canal de Panamá no es de los chinos, es de nosotros. Entonces, puchica, hay una gran vigencia. Sí, 105 años después de haberse publicado. Y eso que yo también he planteado, y me parece que la caída del águila es una alegoría, a los próceres que en algún momento querían hacer una federación centroamericana. Después de la independencia vino la idea de la Federación Centroamericana con José Cecilio del Valle y con otros próceres, pues que también la novela La caída del águila es una alegoría a esa idea de unión centroamericana. Estamos con Leonardo Sancho en Páginas Vivas, conversaciones de ayer, hoy y siempre, conversando en torno a la figura de don Carlos Gallini, escritor, filólogo, investigador, educador, en fin, un hombre de nuestro tiempo. Vamos a una pausa y regresamos con Leonardo Sancho. Hoy estamos entre colegas, colaboradores de la Biblioteca Nacional de Costa Rica, don Leonardo Sancho y este servidor ahora en Páginas Vivas. Leonardo, ahí me llama la atención, me surge la inquietud de preguntarte cómo entre el siglo XIX y el siglo XX, digamos la última mitad del siglo XIX y los albores del siglo XX, la vida de Carlos Gallini, cómo hacía un personaje como él, cómo hizo para tocar tantas áreas del conocimiento, para investigar, para escribir, para leer, para educar. Digo, misiones difíciles, vocaciones innegables, que aún hoy es difícil para cualquier persona intelectual abarcar. Sí. Esa es una pregunta que nos hacemos quienes nos interesa la figura de Carlos Gallini. El otro día conversaba con el colega Gustavo Camacho de la Universidad Nacional que llevamos al programa de Al Pie de la Letra. ¿A la competencia? No, pues, no. No somos competencia para nada. Somos complementarios. Podemos ser programas hermanos o parientes. Programas hermanos. Aunque es diferente trabajar aquí en la hemeroteca porque el olor es diferente. Es decir, aquí quienes nos siguen en Páginas Vivas no tienen idea de lo que significa estar aquí en la hemeroteca. Definitivamente. El olor es diferente, la luz es diferente. Es toda una experiencia sí. que esperamos transmitir justamente. Exactamente. Pues con Gustavo Camacho nos planteábamos cómo hacía Carlos Gallini para hacer tanto. Yo a veces llego a pensar que él no dormía. No, en serio, Roberto, porque haber hecho el diccionario de barbarismos y provincialismos de Costa Rica, claro, en aquellos años, a finales del siglo XIX, que es una pieza fundamental para los estudios en lexicografía y en lingüística. Yo me imaginaba a don Carlos Gallini haciendo las fichitas, por ejemplo, con los, vamos a poner un ejemplo, tacaco. Y entonces tacaco, él decía, proviene del ticuacul, de tal, de las lenguas náhuatl, etcétera, etcétera. Entonces él iba armando
armando las fichas de las entradas del diccionario. Con un pero rigor. con un rigor científico impresionante. Sí. Pero no solo eso, escribía cuentos que publicaba en la revista Páginas Ilustradas. Escribía poemas que publicaba también en algunas revistas de esa época. Daba clases en el Liceo de Costa Rica, dirigía, es decir, él fue maestro y fue director en el Liceo de Costa Rica, en el Liceo de Heredia, en el Liceo de Alajuela, luego cuando estuvo en El Salvador, en el Liceo Santaneco, dirigió la Biblioteca Nacional, dirigió, miembro de la Academia. Miembro de la Academia cuando la fundaron, y luego también a nivel de digamos qué sé yo, funcionario del Ministerio de Educación, estuvo trabajando también como supervisor, estuvo trabajando también como redactor de los programas, hacía también textos didácticos, por ejemplo, el lector costarricense, qué sé yo. Entonces, imagínense toda esta cantidad de actividades entre la docencia, la investigación. Organizaba giras a las comunidades indígenas para ir a conocer los idiomas, los idiomas originarios, claro. los idiomas originarios, porque también tiene trabajo sobre lenguas indígenas. En aquellos tiempos hacer una gira con una comunidad indígena, exacto. Que sigue siendo difícil. Sigue siendo difícil. Organizaba giras arqueológicas. Hay algunas fotografías de Carlos Gallini junto con otras personas interesadas en la arqueología, metidas en excavaciones arqueológicas. Entonces, claro, con los colegas de la Universidad Nacional, con José Bonilla y Gustavo Camacho, nos planteamos y decimos, ¿en qué momento hacía tanto? Sus obras de teatro, eso es muy, muy interesante. Algunas de sus obras de teatro fueron llevadas a escena en el Teatro Nacional. Sí. Por ejemplo, el texto del Marqués de Talamanca se presentó en el Teatro Nacional. A mí no me cabe la menor duda de que él estuvo supervisando los ensayos del montaje, supervisando los ensayos, porque además son piezas teatrales en verso. Claro, tenía que estar. Escribía teatro en verso. Claro. Vamos a ver si por aquí aparece el dato de cuándo fue que se presentó. Es que se presentó en 1900. Sí, en 1900. El 24 de noviembre, con música de Eduardo Cuevas. En 1900 en el Teatro Nacional, varias funciones. Qué Entonces, maravilla. Uno dice, ¿en qué momento esta mentalidad cuando privilegiada? El Teatro Nacional tenía unos 3 años Sí, claro. de haberse inaugurado, digamos. Esta mentalidad privilegiada, en serio, estaba con el diccionario, con los cuentos, con los poemas, con las piezas de teatro, con otros, pues, escribió novelas por entregas que se publicaron en los diarios en Costa Rica. Por ejemplo, esta que se llama Elisa, Fragmentos de un diario, que recientemente se edita por la editorial de la Universidad Estatal a Distancia, un trabajo que hace una investigadora, Lidia Hernández Castro, que esto se publicó en el periódico El Diario Costarricense en 1888. Entonces, sí, maravilloso. Uno se pregunta, ¿en qué momento le daba tiempo para hacer tanto? ¿En qué momento le daba tiempo para hacer tanto? Entre el siglo XIX y el siglo XX. Y participaba además en discusiones interesantísimas, como por ejemplo la polémica del nacionalismo en literatura, donde pues, le hace observaciones a Ricardo Fernández Guardia de que sus textos debían tratar temas más propios de la nacionalidad costarricense. Okay. Sí. Imagínate el nivel de la discusión entre don Ricardo Fernández Guardia y don Carlos Gallini en aquellos tiempos. Y no solo polemizó con Ricardo Fernández Guardia, sino que también polemizó y discutió con Roberto Brenes Mesén. Hubo también ahí algunas discusiones, y hubo otras discusiones también con don Justo Facio. Sí, figuras emblemáticas de nuestra historia. Por supuesto que sí, que ya fueron declarados beneméritos de la patria.
Gallini todavía no. A Gallini le falta ese reconocimiento, qué sé yo, ese reconocimiento nacional del benemeritazgo. ¿Por qué ese olvido? No sabría afirmarlo con toda seguridad, Roberto. Hay un expediente que ya llegó a la Asamblea Legislativa, eh, puedo decir el número, es el expediente 18.097, que se presentó en el año 2013 para declarar benemérito de la patria a Carlos Gallini. Pero todavía está bueno, en este momento creo que se encuentra archivado, pero no es cuestión de volverlo a reactivar. Es curioso porque tendría que plantearse en su momento. Tenemos el momento histórico Claro. para hacerlo, para cómo propiciarlo, cómo impulsarlo. Sí, pues ahí hay iniciativas de parte de la biblioteca, por supuesto, de parte de los colegas de la Universidad Nacional y del Centro de Investigación en Identidad y Culturas Latinoamericanas de la Universidad de Costa Rica, que también está promoviendo una serie de actividades a lo largo de este año para conmemorar el centenario de la partida de Gallini. Pues yo creo que ya teniendo estas alianzas se puede reactivar, por supuesto. Además de la caída del águila, el árbol de enfermo, Cuentos Grises, sus obras más conocidas, Chamarasca también. Chamarasca. Sí. ¿Hay posibilidad para el público de conseguir estos textos, además de la Biblioteca Nacional, donde seguramente se los pueden consultar? Pero, ¿por qué no se venden o no se promueven en las librerías? Sí, pues sí se promueven en las editoriales. Por ejemplo, como lo mencionaba, la editorial de la Universidad Estatal a Distancia ha publicado recientemente el texto El Erizo, que es la novela histórica sobre Juan Santamaría, que es una novela de Gallini. La editorial la editorial Costa Rica publicó hace no mucho una edición crítica de la novela La caída del águila y de la novela El problema. Es un trabajo que hizo una investigadora de la Universidad de Costa Rica, Verónica Ríos. Entonces sí podríamos decir que hay a nivel de editoriales, sí se está poniendo, como dicen ahora, poniendo en valor claro. la obra de Gallini. Sí hay. Hace algunos años eran textos de lectura en los programas de secundaria. Sí, Yo recuerdo que en mis años leíamos El árbol enfermo. Sí, yo también lo leí. Leíamos El árbol enfermo y los jóvenes colegiales quedábamos así como, puchica, sí, prácticamente es una gran crítica a los vicios de la sociedad costarricense que se estaba dejando subyugar por el norte. Y de repente probablemente alguien dijo, este libro no es políticamente correcto, entonces mejor lo quitamos, como han quitado otros textos, ¿verdad? Es sorprendente. Como por ejemplo conmemorar el 11 de abril, Juan Santamaría, la batalla de Rivas, todo esto que significó la lucha, la campaña nacional. De repente alguien dijo, no, esto no es políticamente correcto, que los estudiantes se identifiquen con el héroe nacional, porque el héroe nacional es héroe nacional, porque hizo lo que hizo. Entonces mejor olvidémonos de eso. Pero eso ya tiene que ver con temas que trascienden nuestros alcances. Es un poco aquello de no hacer olas. Exactamente. Sí. Leonardo, en la figura de Carlos Gallini se retrata además, de acuerdo a tus lecturas, investigaciones, al ser costarricense promedio, no me gusta la palabra promedio, digamos, el costarricense de aquel entonces, costarricense y la costarricense. Claro. A mí me llama mucho la atención cuando es una novela que yo he trabajado en clases, en estudios generales, en la Universidad de Costa Rica. El árbol enfermo la trabajamos. A mí me llama muchísimo la atención el personaje de Fermín. Fermín es el
el capataz o el que le ve la finca a don Rafael Montalvo, la finca El Higuerón, pues tenemos, don Rafael Montalvo es el papá de Margarita. Margarita es una joven que tiene un novio que es que ahorita Fernando, ahorita no recuerdo el apellido, pero en eso aparece un gringo en el panorama que es Mr. Ward, y entonces hay un juego ahí de seducción por Margarita. Pues el peón o el capataz de la finca de don Rafael Montalvo es un Fermín. El parlamento de Fermín, en el que Gallini echa mano de toda esa sabiduría del léxico costarricense, es una pieza realmente interesante. Entonces, sí, por supuesto que los personajes costarricenses en Fermín tiene una voz muy empoderada, pero hay otros personajes que en otras piezas de teatro, por ejemplo, estoy pensando en la pieza El Candidato, el candidato que es una fisga y irónica muy divertida, pues sí, son personajes de la Costa Rica, del pueblo costarricense, de la sociedad costarricense promedio, podríamos decir. Maravilloso, pues bienvenida a esta celebración en este año 2025 en torno a la figura de don Carlos Gallini. Y qué bueno, ahora que Sí, hablamos del candidato también, muy a propósito. Muy a También. propósito. Gracias, Leonardo. Un placer, Roberto, como siempre. Igualmente. Estaremos Te esperamos en nuevas ediciones. Así será. Nada más bajas aquí a Sí. la hemeroteca. Bajamos y cambiamos de ambiente. Exactamente. Pero siempre dentro de esta maravillosa biblioteca que nos recibe siempre con muchísimo gusto. Así es. Una vez más hemos aprendido ustedes y nosotros de un personaje como Leonardo Sancho, de su preocupación por la identidad, por el estudio de las letras costarricenses y de la historia en general de nuestro país. Les esperamos en la próxima edición de Páginas Vivas.